Hola, bienvenidos a esta presentación sobre los halogenuros de alquilo, también conocidos como haluros de alquilo. Hoy exploraremos sus propiedades, su síntesis y las reacciones más importantes que experimentan, incluyendo sustituciones nucleofílicas y eliminaciones. También veremos ejemplos con estructuras para facilitar la comprensión. Los halogenuros de alquilo son compuestos orgánicos que contienen al menos un átomo de halógeno, flúor, cloro, bromo o yodo, unido a un carbón saturado, es decir, un carbono sp3. Su fórmula general es RX, donde R es un grupo alquilo y X es un halógeno. Los halogenuros de alquilo se clasifican como primarios, en donde el halógeno está en un carbono unido a un solo carbono. Secundarios, donde el carbono con el halógeno está unido a dos carbonos. Y terciarios, en donde el carbono con el halógeno está unido a tres carbonos. Algunas de las propiedades físicas y químicas de los halogenuros de alquilo es su punto de ebullición, en donde aumenta con el peso molecular y depende del tipo de halógeno, y son más altos que los alcanos correspondientes. La polaridad, que tienen un enlace polar carbono-halógeno debido a la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el halógeno, y la solubilidad, son poco solubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos. Los halogenuros de alquilo se pueden sintetizar por diversas rutas. Aquí veremos dos métodos clásicos y muy importantes. La primera ruta para la síntesis de halogenuros de alquilo es la halogenación por radicales libres. ¿Qué ocurre en esta reacción? Esta reacción convierte un alcano en un halogenuro de alquilo al hacer reaccionar con cloro diatómico o bromo diatómico en presencia de luz ultravioleta o calor. Este mecanismo implica radicales libres y ocurre en tres etapas. El inicio, en donde se rompe el enlace cloro-cloro o bromo-bromo, formando radicales. El segundo paso, la propagación, en donde los radicales sustraen hidrógenos del alcano formando radicales alquilo. Y por último, terminación, en donde los radicales se combinan para formar productos estables. Tenemos esta reacción que estamos viendo en pantalla y pues las etapas del mecanismo. La primera, el inicio, se rompe homolíticamente el enlace cloro-cloro por luz y formamos radicales cloro. El segundo paso de la propagación, un cloro con un radical libre ataca al metano y aquí se forma el radical alquilo CH3 con un radical libre que es como un puntito, que es un radical metilo. Ese radical metilo ataca a otra molécula de cloro diatómico y se forma el clorometano y se regenera el radical cloro y continúa la cadena. El último paso, la terminación. Dos radicales se combinan para detener la reacción. El resultado, pues se forma clorometano y otros subproductos según las colisiones de radicales. La segunda ruta para la síntesis de halogenuros de alquilo es la bromación alílica con bromosuccinimida. ¿Qué ocurre? Esta reacción se utiliza para bromar en la posición alílica, es decir, el carbono adyacente a un doble enlace. Se emplea el bromosuccinimidina como fuente de bromo diatómico en pequeñas cantidades. La reacción también procede por un mecanismo de radicales libres activado por luz o por peróxidos. Tenemos esta reacción que estamos viendo en pantalla. Y lo que va a pasar al inicio del mecanismo es que el bromosuccinimidina libera bromo diatómico y se forma un radical bromo con luz. El siguiente paso, que es la propagación, el radical bromo extrae un hidrógeno alílico y se forma un radical alílico, que es resonante y muy estable. Después, el radical alílico reacciona con bromo diatómico generado por el bromosuccinimidina. Y el bromo formado continúa el ciclo propagando la reacción. Los halogenuros de alquilo son compuestos altamente reactivos debido a la presencia del grupo saliente. Estas moléculas pueden experimentar principalmente dos tipos de reacciones. La primera reacción de los halogenuros de alquilo son las sustituciones nucleofílicas. En estas reacciones, un nucleófilo que es una especie rica en electrones, reemplaza al halógeno que actúa como un grupo saliente. Y tenemos dos tipos. El primero, el mecanismo SN2, sustitución nucleofílica bimolecular.
que ocurre en una sola etapa. El nucleófilo ataca al carbono electrófilo por el lado opuesto al halógeno. Hay una inversión de configuración tipo paraguas y requiere un sustrato primario o secundario, un nucleófilo fuerte y un disolvente polar aprótico, como acetona. La reacción que estamos viendo en pantalla se lleva a cabo mediante el mecanismo SNE2 y lo vamos a hacer paso a paso. Primero vamos a hacer un análisis inicial del sistema. El sustrato que está seleccionado en pantalla, un halogenuro de alquilo primario, que es un muy buen candidato para este tipo de mecanismos SN2. El grupo saliente, un ion bromuro, que es un buen grupo saliente que es estable como ion, y un nucleófilo, que es el hidróxido, un nucleófilo fuerte con un par de electrones libres. El paso 2 pues es el ataque nucleofílico. El ion hidróxido ataca al carbono electrofílico, el que está unido al bromo por la parte posterior al grupo saliente. El par de electrones libres del hidróxido forma un nuevo enlace carbono-oxígeno. Esto ocurre simultáneamente con la ruptura del enlace carbono-bromo. Este es el paso clave y único del mecanismo de SN2. El paso 3 pues es la salida del grupo saliente. Mientras el OH forma un nuevo enlace carbono-oxígeno, el ion bromuro se va, llevándose el par de electrones del enlace carbono-bromo. No se forman intermediarios, es una reacción concertada que todo ocurre en una sola transición. Y el resultado final se obtiene un etanol y el ion bromuro como subproducto. Y el mecanismo SN1, sustitución nucleofílica unimolecular, que ocurre en dos etapas: la formación de un carbocatión y un ataque del nucleófilo. Este mecanismo requiere un sustrato terciario o estabilizado, un nucleófilo débil y un disolvente polar prótico, como agua o alcoholes. Esta otra reacción que estamos viendo en pantalla es del tipo SN1, un butilbromuro más agua. El mecanismo de esta reacción primero inicia con el grupo saliente, que es el ion bromuro, se va formando un carbocatión terciario. El agua actúa como nucleófilo y ataca al carbocatión. Y el intermedio protonado pierde un ion hidrógeno. El producto nos da un butanol, que es un alcohol terciario. Otro tipo de reacciones que pueden tener los halogenuros de alquilo son las reacciones de eliminación. En estas reacciones el halógeno sale y también se elimina un protón adyacente, dando lugar a la formación de un alqueno. Se divide en dos mecanismos. El primero, el mecanismo E2, eliminación bimolecular. Es una reacción concertada en donde una base extrae un protón hidrógeno mientras el halógeno sale. Necesita de una base fuerte, un sustrato primario, secundario o terciario y de un disolvente básico o alcohólico. El ejemplo para el mecanismo E2, primeramente, pues vamos a hacer un análisis inicial del sistema. El sustrato es el 2-bromopropano, un halogenuro de alquilo secundario. La base fuerte es el etóxido de sodio, que actuará como base, no como nucleófilo. Y el grupo saliente, el ion bromuro, que se irá al mismo tiempo que el ion hidrógeno. La reacción ocurre en una sola etapa, concertada y no forma intermedios. El paso 2. La posición beta, el carbono unido al bromo se llama carbono alfa y los hidrógenos del carbono adyacentes son beta hidrógenos. En este caso, el carbono alfa es el CHBr y el carbono beta es uno de los metiles que está a un lado. El paso 3 es el ataque de la base. La base fuerte extrae un protón y un hidrógeno del carbono beta y simultáneamente se forma un doble enlace entre los carbonos alfa y beta y el grupo saliente, el ion bromuro, se va. Todo esto ocurre al mismo tiempo sin formar carbocationes. Y el paso 4, la formación del alqueno. Se forma un doble enlace carbono-carbono entre el carbono alfa que tenía el bromo y el carbono beta de donde se salió el hidrógeno. Y como producto nos da un propeno. Y el mecanismo E1, la eliminación unimolecular, que ocurre en dos etapas: la formación del carbocatión y la eliminación del protón por base débil. Requiere de un sustrato terciario o un disolvente polar prótico y calor para favorecer la eliminación. Y esta otra reacción que estamos viendo en pantalla es del tipo E1, butilbromuro más etanol, que reacciona con el calor. El inicio del mecanismo se da con la salida del ion bromuro formando el carbocatión terciario. El etanol, como la base débil, extrae un protón beta del carbocatión y como producto nos da un isobuteno, que es un alqueno. En resumen, los halogenuros de alquilo son compuestos versátiles en química orgánica. Pueden sintetizarse por halogenación de alcanos o bromación alílica y participan en reacciones importantes como sustituciones y eliminaciones. Entender su comportamiento es clave para diseñar rutas sintéticas.
Gracias por tu atención y hasta la próxima.